¿Cómo está, doctor Noblecilla? Muy buenos días. Rodolfo, qué gusto, como siempre, saludarte y felicitarte por toda la contribución que realizas desde tu programa. A tus Gracias. órdenes. Gracias, doctor. Bueno, lamentablemente estamos ya en el promedio de los 10.000 infectados, promedio de 200 muertos, en ambos casos diarios, y en ese contexto seguimos viendo casi como una moneda corriente, por ejemplo, la falta de oxígeno. Es verdad que en algunos sectores se están ya, no digo solucionando, sino que se está regalando el oxígeno, pero en otras la situación sigue siendo la misma, incluso algunas trabas hasta del Estado por el tema burocrático. Pero cuéntenos su impresión y qué detalles nos podría dar en el tema del oxígeno en la salud de los peruanos, doctor Noblecilla. Rodolfo, como estoy seguro, has estado siguiendo responsablemente el oxígeno, cuya materia prima es el aire, que le pertenece a todos los seres humanos, viene siendo hoy una preciada mercancía, en donde lamentablemente la empresa privada, no podemos generalizar, pero lamentablemente son los más empresarios privados que carecen de ética, que carecen de humanismo, que carecen de solidaridad. Momentos en que prácticamente es tan difícil distinguir si estamos o no en una guerra. La calamidad nos golpea a todos y está golpeando desde luego a los sectores excluidos, los sectores más pobres del territorio. Y ese sector principalmente es el que todos los días va dejando muertos y de una manera cruel, como solamente podríamos imaginarnos lo que puede ser la muerte por falta de oxígeno, por ahogamiento. Esta situación que no se le puede echar la culpa directa o responsabilidad exclusiva al gobierno, pero también tenemos que ser conscientes en hacer un llamado de atención a esta burocracia que todavía existe, todavía nos persigue, que cuando se junta con la corrupción, pues realmente superan en calamidad y en potencia al mismo coronavirus. Gracias al esfuerzo, gracias a Dios, gracias a las buenas voluntades, el pueblo se está autogestionando incluso mediante colectas, mediante oxigenetones, así se le ha denominado, y es el pueblo quien se está ayudando a salvarse. Y lo curioso, Rodolfo, es que este pueblo organizado, que se autogestiona, que se moviliza, finalmente estas plantas que llega a comprar o adquirir son luego donadas al Estado. Cuando, claro, debería ser ciertamente al revés. El Estado debería donar hacia el pueblo. Pero no importa. Lo que importa es que son también pruebas de que la organización popular, que son pruebas de que las movilizaciones, que los estratos sociales se pueden constituir y salvar su propia vida ante un Estado, tenemos que distinguir gobierno y Estado, ante un Estado que históricamente es indiferente e incapaz de poder atender las soluciones más urgentes de la población. Y un dato curioso, Rodolfo, la SUNAT no perdona, es decir, el pueblo se organiza, junta con sacrificio su dinero para comprar plantas, para salvar la vida de la población, de los excluidos, de los pobres, pero la SUNAT no perdona. El IGB. La SUNAT cobra lo que en ley debe cobrar, pero a lo que voy es hasta dónde también no hay una anticipación de nuestros gobernantes, es decir, señores, ante una situación de pandemia, se exonera el IGB a tales y tales productos, a tales y tales bienes materiales que tienen como única
o como único, perdón, objetivo salvar la vida de la población. Pero bueno, es el Perú, camino al Sí, bicentenario, Rodolfo, y es el Perú que también debemos sentirnos alegres. ¿Por qué? Porque de la oscuridad podemos sacar luz, claro, claro de que los sí. problemas vamos a sacar luz. Y hay que Y decir, es importante eso, ¿verdad? y hay que decir que un papel importante en esto que usted nos cuenta está jugando también la Iglesia Católica. Más bien me sorprende, sin ánimo de crear controversia, me sorprende un poco el silencio de la Iglesia Evangélica, que está asentada en el Perú hace muchos años y entiendo que también maneja su platita, pero a la que no la escuchamos mucho o nada. Rodolfo, yo aprovecho para sentirme agradecido y honrado como católico que soy de tener a un cardenal que se ensucia los zapatos, a un cardenal que está no solamente donde la fe lo obliga a estar, sino donde su convicción humanista y solidaria lo obliga. Es al lado del que sufre, al lado del que necesita la ayuda. Es prácticamente la mejor forma de poder rendir, más que un homenaje, más que un acto de fe, sino el principal objetivo de la religión católica o la conducta cristiana, es estar del lado de la opción por los pobres, que hoy tenemos al cardenal Pedro Barreto Jimeno liderando, pero sin ningún ego, sin ningún afán de figuración personal, ni mucho menos, simplemente liderando y acompañando, que es importante, Muy el bien. proceso, digamos, de la autogestión de las organizaciones sociales desde el diálogo, desde la propuesta, desde la invocación a escucharnos todos, porque eso es otro de los grandes problemas que hemos estado en una conducta de no querer escuchar. Tenemos que escucharnos todos, los únicos, Rodolfo, y ni siquiera podemos decir que no van a ser admitidos en este proceso de revivir al Perú, son aquellos corruptos que se tendrán que autoexcluir, pues como vengo pensando y pensamos muchos, sería imposible para ellos soportar la marcha de la unidad, la marcha de la esperanza, de la fraternidad. Por su propia naturaleza se autoexcluirán. Y también será importante entonces este proceso, porque aquellos que tanto daño hacen y desde luego han hecho y pretenden seguir haciendo, pues tendrán el castigo propio que se merecen. Pero de ninguna manera se puede parar esta lucha contra la pandemia y esta lucha contra la corrupción. Usted seguramente, doctor Noblecilla, se refiere a la corrupción que es motivo, felizmente, en algunos o varios casos de investigación. Pero qué pena que más allá de ellos, también en el propio gobierno se han encontrado situaciones que dejan mucho que desear respecto de levantar la bandera de la lucha contra la corrupción. Y lo hemos encontrado, por ejemplo, a lo largo de estos meses de pandemia, en policías, con tráfico de mascarillas o digamos, precios sobrevaluados. Y además, los cuestionamientos que los programas dominicales han presentado a la opinión pública respecto de temas que alcanzan al propio jefe de Estado. Es penoso, pero es penoso y realmente también es aleccionador, Rodolfo. ¿Esto qué nos lleva? A terminar de entender hasta dónde el flagelo de la corrupción llega a mezclarse, llega a enquistarse en los sitios más profundos de las instituciones del gobierno, de las instituciones privadas, hasta dónde las personas del cual nosotros confiamos el destino de la política, el destino social y económico, también les alcanza esta peste o este virus, que es peor que el coronavirus, que es el de la corrupción. Por eso yo rescato, Rodolfo, que la Iglesia Católica, acompañada por nuestro cardenal, he estado escuchando muy atento las declaraciones de Monseñor Carlos Castillo,
que es una invocación a la unidad, pero también con firmeza, no solo para denunciar un sistema que se vuelve cada vez más inhumano, sino un sistema que coquetea con la corrupción, que consigue sus victorias por sus enlaces políticos, sociales, en base a actos de corrupción. Sirva, y Dios lo permita, y el esfuerzo de todos lo permita, que esta pandemia, que aún seguimos en lucha, no solo signifique la victoria contra la peste, sino también la victoria contra la corrupción, y realmente podamos llegar a ese bicentenario no con una república sana, sino con una república a punto de enrumbarse. Y eso es lo que realmente estoy seguro que queremos todos, políticos, no políticos, profesionales, no profesionales. La única condición es la solidaridad, la única condición es el sentir que solamente juntos y excluyendo a los enemigos de la patria vamos a poder avanzar como nación. En ese contexto, y para terminar, uno se pregunta, ¿y cómo vamos a enfrentar las elecciones de abril? Porque tenemos que elegir a nuevas autoridades que se supone pues sea gente decente. No nos podemos seguir equivocando respecto de la elección de presidente, de congresistas, en fin. ¿Cómo lo aprecia usted? Rodolfo, tal vez va a sonar, yo no sé si la palabra es radical, pero es que yo entiendo que también el modo de hacer democracia en nuestro país tiene que ser cambiado. No podemos seguir a las apuestas de los grandes grupos de poder que ponen dinero a todos. Es como una apuesta, es como un casino en donde vienen los grandes grupos de poder a poner dinero a todas las candidaturas, algunas más, algunas menos. Es decir, vienen a colocar a sus gobernantes con la única y clara intención de que luego sean correspondidos mediante normas, mediante facilidades, etcétera, etcétera. Mientras que el pueblo, que es finalmente quien vota y quien decide, no recibe muchas veces nada a cambio, o si lo que recibe es más indiferencia y más exclusión. Hay que comprender y hay que entender democracia, que alguna vez contigo lo conversábamos, Rodolfo, que democracia con pobreza es imposible. No se puede entender democracia con pobreza, como tampoco se puede entender democracia con corrupción. Entonces tenemos que realmente entrar en un proceso de sanación histórica y tenemos que cambiar la Constitución. Tenemos que tener una Constitución no solamente acorde con nuestra realidad, sino que realmente comencemos a ejecutar la Constitución, porque parece la Constitución como un símbolo patrio más, que merece respeto y merece seguramente la nostalgia y el entusiasmo, pero los signos patrios son para verlos. Necesitamos algo más, necesitamos una hoja de ruta, y una buena Constitución es algo más aún que una hoja de ruta, y estoy seguro que lo podemos conseguir en unidad, y excluyendo la corrupción lo podemos conseguir. Muy bien, doctor Noblecilla, ha sido muy amable. Muchas gracias por su atención. No, gracias a ti, Rodolfo. Un fuerte abrazo y seguimos para adelante. Fuerte abrazo al doctor Raúl Noblecilla, que estuvo aquí en Pulso Informativo.